La pobreza no es humildad, es una desconexión de tu diseño divino. ¿Tienes fe pero no tienes resultados? Esto es lo que nadie te dijo. Lo vas a ver en este video. Soy el Dr. George Zefair, empresario, emprendedor, pero también mentor. En menos de 4 años Dios me ha permitido crear un sistema por medio del cual pude recuperar lo que perdí después de 20 años de trabajo. En solo 4 años he podido ver cómo la gracia y el favor de Dios, por medio de unos pasos pequeños de transformación de mi forma de pensar, me ha permitido construir toda esa abundancia después de pasar de todo ese momento de dolor. ¿Por qué estoy aquí? Porque sé que Dios me puso como misión romper los ciclos de escasez en el pueblo de Dios, llevarlo a la abundancia, el liderazgo y sobre todo a dejar una herencia. Si tú estás aquí conmigo, es porque tú sabes muy dentro de ti que tú puedes lograr mucho más de lo que has alcanzado hasta ahora. Te animo a que te quedes hasta el final de este video. Lo último que te voy a enseñar es lo más poderoso que pasó en mi vida. Hay millones de cristianos que oran, estudian la Biblia, asisten a la iglesia, adoran, siembran y siguen exactamente en el mismo lugar después de 15 y 20 años. ¿Por qué? No es por falta de fe, es por falta de percepción. Y hoy te voy a mostrar exactamente cuál es la diferencia entre el cristiano que tiene abundancia y el que todavía espera a que le llegue. Hay una diferencia enorme, pero enorme, entre trabajar y cumplir el propósito que Dios te ha dado. Trabajar, sí, por supuesto, trabajar es poner mis habilidades al servicio de los demás. Pero el propósito de Dios es otra cosa. El propósito es identificarme con el diseño que Dios puso dentro de mí y usarlo para crear verdadera abundancia. Y tal vez tú digas, ¿puedo usar los dones que Dios colocó dentro de mí para crear abundancia y crear riqueza? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque Dios te diseñó y Dios te creó para solucionar los problemas de los demás. Por eso la palabra dice que de lo que Dios colocó entre nosotros, ministremos a los demás. Ministrar es tomar oficio en eso. Eso es algo que nadie me enseñó y que lo descubrí después de la gran caída. La verdad es que cuando le hablas a un cristiano de Proverbios 13:22, pon atención a la siguiente, y le declaras: la riqueza del pecador está reservada para el justo. Mira, toda la iglesia salta de emoción, gritan amén, hacen un pacto, siembran y después de un tiempo, nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque leen la promesa pero ignoran la condición. Y la palabra clave allí no es la riqueza, es para los justos. El Señor dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. El problema no es que Dios no quiera darte. El problema es que las personas no saben lo que es el reino y mucho menos lo que es la justicia. Te voy a poner este ejemplo. Cuando vi a aquella que yo consideré y creí que era mi esposa, fue porque yo sabía, yo tenía las condiciones, yo sabía claramente lo que estaba buscando. Buscar el reino es buscar la influencia del rey. Y nuestro rey es Jesús. Buscar el reino es colocarnos bajo obediencia de su reinado. No es buscar un lugar físico. Buscar el reino es buscar la influencia del Señor sobre nuestras vidas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente y todo lo que está a nuestro alrededor. Y cuando hablamos de buscar su justicia, es buscar la forma como Dios piensa. Las personas confunden la justicia porque no es la justicia romana, no es la justicia de que si haces bien, te va bien y si haces mal, te castigo. No, la justicia de Dios es una forma de pensar. La justicia de Dios son sus principios. Cuando tú dices, bueno, ¿y cómo piensa Dios? Lo primero que tienes que buscar es tu Biblia, porque la Biblia es la mente de Dios. Ahí están plasmados sus principios, sus preceptos, sus mandamientos. Su justicia es pensar como Dios piensa, creer como Dios cree y actuar como Dios actuaría. Pero eso no sucede a menos que transformes tu forma de pensar. ¿Sabes cuántos creyentes, en serio, cuántos creyentes invierten tiempo, energía y dinero en cambiar su forma de pensar? Muy pocos. Cuando nosotros tuvimos esa gran quiebra y esa gran pérdida, recuerdo que viajamos juntamente con
con mis hijos y estábamos en ese proceso de transformación, lo primero que hicimos fue entrar a una librería y en esa librería empezamos a buscar todos los libros de cómo cambiar nuestra forma de pensar, cómo buscar riqueza, piense y hágase rico, la Biblia de la prosperidad, todos estos libros, y empezamos a leerlos y a estudiarlos y nos los pasamos unos a otros. ¿Por qué? Porque necesitábamos transformar nuestra forma de pensar. Ahora, hoy en día, en nuestra empresa hay un capital, hay una reserva, hay un dinero. Muchas personas ahorran dinero para invertir en maquinaria. Nosotros ahorramos dinero para invertir en cursos, invertir en seminarios, invertir en mentoreo, en que alguien nos lleve a esa posición en la que Él está, en esa fe en la cual está, en ese lugar del mercado en lo cual Él está. Y eso es la transformación de la mente. Si Dios dice, yo sé muy bien los pensamientos que tengo para con ustedes, es porque Él los conoce. Y la palabra de Dios es la instrucción de la mente de Dios. El justo no es el que nunca peca, todos somos pecadores. El justo es el que piensa como Dios piensa. Y ahí lo cambia todo. Proverbios 13 dice algo que muchos ignoran. En el barbecho del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio o discernimiento. Ahí hay abundancia, pero se pierde no por falta de recursos, no por falta de talentos, no por falta de dones, no por falta de educación. Se pierde por falta de pensar como Dios piensa. Dios es un Dios generoso. Todo lo que creó lo dio con un propósito. Todo lo que Él creó lo crea con un propósito y le da también un potencial. En otras palabras, si tú me estás escuchando es porque tú fuiste diseñado, diseñada, creada por Dios y tú tienes un potencial. ¿Qué le hace falta a eso? Preparación. Descubrir ese don y prepararte. Reconocer con qué te diseñó Dios y empezar a orar a través de ello. Después de ese momento tan duro, tuve que tomar un tiempo y durante ese tiempo lloré, lamenté, oré, pensé, me sentí cobarde, me sentí fracasado, sentí que las personas me miraban con compasión. Fue un momento dificilísimo y le preguntaba a Dios, bueno Dios, ¿por qué sucedió todo esto? ¿Cuál es tu plan? Mejor dicho, ¿para qué sucedió esto? Y fue allí donde Él me llevó a mis inicios. Me dijo, mira, tú tienes dones, tú tienes capacidades, tú tienes un talento que yo he colocado dentro de ti desde muy temprano. ¿Qué pasó con él? Y yo le dije, Señor, yo lo que hice fue cerrar las empresas, quemar los bueyes para servirte a ti tiempo completo. Y Dios me llevó a Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos. Y me dijo, ¿qué pasó con el siervo que enterró su talento? Le dije, lo llamaste siervo malo e infiel. Me dijo, eso mismo eres tú. Le dije, ¿cómo así? Si yo creía que yo te estaba sirviendo a ti, yo te estaba agradando. Y el Señor me dijo exactamente esto. Me dijo, yo estoy agradado cuando hay fruto y cuando hay mucho fruto, porque en eso se glorifica a mi Padre. Yo quiero decirte algo. En el momento en que yo regresé al diseño de Dios, en el momento en que yo empecé a desarrollar y potenciar esos dones que Dios había colocado dentro de mí, y te lo digo claramente, lo que nosotros recuperamos como familia, no lo recuperamos con esfuerzo, por supuesto trabajando. 20 años, lo recuperé en 4 años. ¿Cómo? Por algo que yo tengo, que es favor y gracia. Con ese favor y gracia fue que nos entregaron propiedades, nos entregaron empresas, nos entregaron puntos de venta, nos entregaron ganaderías, nos entregaron fincas. Mira, personas que yo no conocía. Ahí estaban los milagros. ¿Por qué? Porque estaba operando en el diseño divino de Dios. El pueblo de Dios no estaba apercibido de eso, pero Dios muestra su abundancia en todo. Dios lo mostró con Israel en el desierto. No les faltó calzado, no les faltó ropa, no les faltó pan. Lo mostró el Señor Jesucristo en la multiplicación de los panes. Mientras los discípulos decían, ¿qué vamos a hacer con unos panes y unos peces? El Señor los tomó, los bendijo y se multiplicaron. Dios lo demostró en la pesca de Pedro. Dios siempre obra milagrosamente, pero ¿dónde? En aquellos que piensan como Él piensa. La pobreza no es externa. Jesús dijo, a los pobres los tendrán siempre. La pobreza es primero interna. La pobreza es una forma de pensar. Es pensar de manera mediocre. Es tener mi identidad rota y corrompida. Y si mi identidad está rota y corrompida, no actúo.
y si no actúo ni siquiera lo intento, y si no lo intento no voy a poder saber cuál es todo el potencial que Dios colocó dentro de mí. Es mejor intentarlo y fracasar que nunca haberlo intentado. Así lo hizo el pueblo de Dios en Israel. Estuvo esclavo 400 años en Egipto y estuvieron delante de la tierra prometida, delante del negocio inmobiliario más grande del planeta. Mira, la conquista inmobiliaria más grande del planeta. ¿Y qué pasó? Ellos pensaban acerca de ellos mismos que eran como langosta. Dios les dijo, Dios les repitió: yo los voy a hacer entrar, yo los voy a llevar a conquistar, yo los voy a multiplicar, yo los voy a bendecir, yo los voy a enriquecer. Pero ellos no podían creerlo. Su identidad como pueblo de Dios estaba rota y corrupta. Si mi identidad está rota, mira, me da miedo emprender, me da miedo enviar un contrato, me da miedo cobrar el valor que yo tengo, me achico delante de las personas y ¿sabes qué? El mercado se da cuenta. El mercado lo siente, las personas se dan cuenta. ¿Te imaginas que tú llegaras delante de un doctor y que te fuera a hacer la consulta y que de repente llegara y te dijera: mire, gracias por venir, si quiere le hago un descuento en su consulta? ¿Tú qué pensarías? ¿Te daría seguridad el diagnóstico de ese doctor? ¿O buscas el doctor que más cobre, con mayor valor, porque sabes que él tiene un valor para cambiar tu vida y de pronto descubrir esa afección que tú tienes? Si tu identidad como empresario y emprendedor no está bien colocada, si tú no sabes quién eres, si no conoces el propósito de Dios y para qué te puso en la tierra, entonces nunca vas a obrar de manera justa. Hay tantas personas con tanto potencial, con tantos dones, lo he visto en todos estos años, se los he dicho, se los he declarado. Mira, no importa qué profeta venga y se lo diga, ¿sí? Si ellos no lo creen, nunca van a orar, nunca van a trabajarlo. Mira, te voy a plantear esta teoría. Si tú tienes algo de gran valor para las personas que te rodean, para la humanidad, y tú no lo usas, eso es injusto. Es injusto que tú tengas todo un potencial, una riqueza dada por Dios para ti, un tesoro de barro colocado dentro de ti, y que tú no lo utilices para servir a la humanidad. Será injusto que todo el potencial que tú tienes para ofrecer un contrato justo, un negocio justo, con carácter, cuando tu sí es sí, cuando estás llena del favor y la gracia de Dios, cuando tienes la mente de Cristo y no lo usas para tratar de tener la mayor cantidad de clientes. Será injusto dejar que mis potenciales clientes estén a merced de otras personas que los van a tumbar, que van a perder dinero con los contratos que hagan con ellos. Dentro de ti hay un tesoro que tú puedes monetizar. No importa tu historia, no importa tu situación, no importa el entorno en el cual estás, no importa tu historia, no importa tu situación. Si tú eres hijo o hija de Dios, llevas adentro un potencial que el mundo necesita. La pregunta es, ¿lo estás usando? ¿Lo descubriste? ¿Sabes cuál es? Y aquí se conecta todo. La justicia de Dios no es solo espiritual. Ese potencial se ve en tu matrimonio, se ve en cómo cuidas tu cuerpo, se ve en cómo crías a tus hijos, se ve en cómo manejas tu vida financiera, se ve en la integridad con la que tú vendes, se ve cuando tu sí es sí y cuando tu no es no. Dios no bendice el desorden. Si tu mente está desordenada, Dios no puede confiar. Una mente desordenada no multiplica. El Señor dice en su palabra: el que quiera ser grande debe servir. Si tú vas detrás de los negocios por necesidad y no por servir a la humanidad, allí es donde no vas a poder crecer con el potencial que Dios tiene para ti. Quien quiere prosperar debe aportar algo de valor al mercado. Allí es donde la justicia de Dios empieza a actuar en todo lo que tú haces. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número 1, transforma tu manera de pensar acerca de la abundancia. Número 2, identifica tu don. No tienes que inventar nada. Ya Dios puso algo dentro de ti, pero tienes que descubrirlo, nombrarlo y ponerlo al servicio de otros. Eso es lo que convierte tu empresa en un don. Yo sé cuáles son los míos. ¿Tú sabes cuáles son los tuyos? Y también los pusiste a producir. Número 3. Actúa con integridad. Cada uno de los principios de la palabra de Dios, ponlos a funcionar. Ellos funcionan. En el reino de los cielos no hay atajos. Si tú piensas como Dios piensas y actúas como Dios actúa, vas a poder tener lo que Dios dice que tú
debes tener. El problema está en que muchos creen una cosa, dicen otra, actúan de otra manera y eso no concuerda. Dios lo sabe y el mercado lo puede reconocer. Y de esta manera es cuando los negocios no prosperan. Número 4. Obedece lo que ya sabes. La mayoría no necesita más información, necesita más acción, más obediencia. La palabra de Dios es predecible, observable y repetible. Y todo el que la pone en práctica va a participar de sus resultados, sí o sí. La riqueza del pecador sí está reservada para el justo. Quiero invitarte a que me acompañes a ir por ella. Si este episodio aportó valor para tu vida y te viste transformado, transformada en alguna de las áreas, coloca tus comentarios. Y si tú de pronto piensas y dices, a mí me gustaría que el Dr. George hablara de este tema, colócamelo ahí. Te leo, esto me guiará a escuchar todas las necesidades para ver de qué manera yo puedo ayudarte a romper con todos los ciclos de escasez que esté pasando en tu vida o en la vida de los demás. Y si de pronto tú dices, yo creo que este episodio le sirve a alguien más, invítalo a mi canal, suscríbete porque cada semana estoy colocando algo de valor para tu vida. Por último, quiero decirte lo siguiente, nos vemos en la cima.